Desde tiempos antiguos, la humanidad ha intentado comprender el misterio del éxito, la fortuna y la realización personal. Muchos creen que el destino está escrito, que las oportunidades dependen de la suerte o de las circunstancias externas. Pero la verdad profunda es otra. Todo comienza en la mente, en la fuerza invisible de los pensamientos. Lo que piensas todos los días, determina lo que lograrás en la vida. Este es un principio universal, probado por miles de historias de superación y resiliencia, y hoy conocerás una de ellas. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos vivía Alejandro, un joven con sueños grandes y recursos limitados. Desde niño, escuchaba a su familia repetir que la vida era dura, que solo unos pocos lograban prosperar y que lo mejor era conformarse con lo que se tenía. Sin embargo, Alejandro sentía un fuego interno distinto, una certeza silenciosa de que podía crear su propio destino. Mientras caminaba hacia la escuela cada mañana, miraba las montañas y se repetía en voz baja: «Algún día seré tan grande como estas montañas. Algún día demostraré que la mente puede abrir caminos donde parece que no los hay». A medida que crecía, la vida puso a prueba su determinación. Cuando tenía 18 años, su familia atravesó una grave crisis económica. Muchos amigos aceptaron empleos humildes sin aspirar a más. Algunos se resignaron. Alejandro, en cambio, recordó las palabras de un maestro: «Tus pensamientos son imanes. Lo que mantienes en tu mente atraes a tu vida». Desde aquel día, decidió entrenar su mente, cultivar pensamientos prósperos y alimentar su confianza en la capacidad de lograr lo imposible. Cada noche escribía en un cuaderno sus metas, visualizaba el futuro que deseaba y reemplazaba pensamientos de duda por afirmaciones de poder. «Tengo fuerza, tengo perseverancia, tengo coraje. Lo que pienso, lo atraeré». Al principio parecía inútil, no aparecían cambios externos inmediatos, pero algo profundo ocurría. Su mente comenzaba a reprogramarse y su percepción de la realidad empezó a transformarse. Los obstáculos que antes parecían gigantes se convirtieron en escalones. Cada dificultad era una oportunidad para crecer. Cada error, un maestro silencioso. Los primeros trabajos de Alejandro fueron humildes. Cargaba cajas en un mercado. Ayudaba en reparaciones y hacía pequeños trabajos de mantenimiento para vecinos. Cada tarea la realizaba con excelencia y actitud positiva, porque comprendía que la prosperidad no llega por casualidad, sino por acción sostenida y mentalidad enfocada. Sus empleadores pronto notaron su diferencia, su disposición a aprender. Su paciencia y su determinación lo hacían destacar entre los demás. Pero la vida también le enseñó lecciones duras. En una ocasión, la empresa en la que trabajaba cerró repentinamente. Muchos cayeron en la desesperación. Alejandro, por su parte, sintió miedo, pero no se rindió. Esa noche se sentó con su cuaderno y escribió: «Hoy se cierra una puerta, pero mañana se abrirán dos. Hoy pierdo un empleo, pero gano la posibilidad de crear algo más grande». Al día siguiente, aceptó un trabajo con un vecino reparando maquinaria agrícola. Era humilde, pero representaba aprendizaje, ingresos y una oportunidad de crecer. Mientras trabajaba, descubrió habilidades naturales que desconocía. Resolvía problemas mecánicos complejos
organizaba su trabajo con eficiencia y mantenía siempre una actitud positiva. Su reputación creció y los clientes empezaron a buscarlo directamente. Alejandro comprendió una verdad esencial. La prosperidad surge cuando la mente se enfoca en soluciones, no en problemas. Años después, con los ahorros acumulados y con el coraje de asumir riesgos, abrió su propio taller. Los primeros meses fueron difíciles. Pocas personas acudían. Los gastos superaban los ingresos y las noches eran largas y solitarias. Pero Alejandro había cultivado fuerza interna, garra y perseverancia. Se levantaba antes del amanecer, limpiaba cada rincón, revisaba herramientas y se repetía frente al espejo: tengo la fuerza para lograrlo. La mente crea, la mente sostiene, la mente prospera. Con el tiempo, su taller se convirtió en un centro de excelencia en toda la región. Lo que antes parecía un sueño lejano se había convertido en realidad, pero más importante que el éxito material fue la transformación personal. Alejandro se convirtió en un ejemplo vivo de que lo que piensas determina lo que logras, de que los pensamientos prósperos no son simples deseos, sino fuerzas que moldean el destino de quienes los cultivan con disciplina, coraje y garra. Su historia inspiró a jóvenes y adultos por igual. Alejandro comenzó a dar charlas, a enseñar no solo su oficio, sino la filosofía que le permitió superar obstáculos aparentemente insuperables. En cada presentación decía: la perseverancia es el puente entre lo que eres hoy y lo que deseas ser mañana. La garra es la fuerza que te permite levantarte cada vez que caes. El coraje es la chispa que enciende tus sueños. Y la fuerza interior sostiene cada paso del camino. La prosperidad comienza en la mente. Si quieres resultados extraordinarios, comienza pensando en grande. Con los años, Alejandro consolidó no solo su negocio, sino un legado. Una comunidad que había aprendido a transformar pensamientos en acciones, acciones en resultados y resultados en un futuro próspero. Las montañas de su pueblo, testigos de su infancia, ahora reflejaban no solo la grandeza de la naturaleza, sino la grandeza de una mente entrenada para la prosperidad. Cada reflexión de Alejandro se convirtió en un principio que cualquier persona puede aplicar. Cada pensamiento es una semilla. Lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Si piensas en escasez, cosecharás limitaciones. Si piensas en abundancia, cosecharás oportunidades. No importa cuántas veces caigas, la perseverancia te levantará y te hará más fuerte. El coraje no elimina el miedo, lo transforma en acción. La garra es la fuerza invisible que te sostiene cuando todos los demás se rinden. La prosperidad no es un destino, es un proceso que comienza en la mente y se construye con cada decisión consciente. Y así, Alejandro demostró que una vida de abundancia, propósito y significado no es cuestión de suerte, sino de pensamientos conscientes, acciones decididas y una mentalidad entrenada para la grandeza. A medida que los años avanzaban, Alejandro no solo fortalecía su negocio, sino también su capacidad de influir positivamente en las personas que lo rodeaban. Su taller, que había comenzado como un simple local humilde, ahora era un centro de aprendizaje y oportunidad para muchos jóvenes del pueblo.
Cada nuevo desafío que surgía, cada problema que parecía insuperable, lo fortalecía más, porque comprendía que la verdadera prosperidad nace de la mente entrenada, de la perseverancia y de la fuerza interior. Un invierno particularmente frío, un grupo de clientes llegó con una maquinaria dañada que nadie había logrado reparar. Era un trabajo complejo, que requería paciencia, ingenio y resistencia física. Muchos en el pueblo decían que sería imposible lograrlo en esa temporada. Alejandro, sin embargo, vio en esa dificultad una oportunidad. El desafío más grande trae la mayor enseñanza, se dijo. Durante días trabajó sin descanso, a veces hasta altas horas de la noche. Cada intento fallido era un aprendizaje, cada error una lección que lo acercaba a la solución. Y cuando finalmente logró que la máquina funcionara nuevamente, no solo había reparado un equipo, había demostrado que el coraje, la garra y la fuerza mental pueden convertir lo imposible en posible. Ese logro se convirtió en un punto de inflexión. Los jóvenes que trabajaban con él comenzaron a adoptar la misma mentalidad. Aprendieron que la perseverancia no es un acto aislado, sino un hábito diario. Que la prosperidad no llega por casualidad, sino por la constancia de pensamientos positivos y acciones decididas. Que la garra y el coraje son herramientas invisibles que, combinadas con la fuerza interna, permiten superar cualquier obstáculo. Alejandro también enfrentó momentos de duda y temor, especialmente cuando surgieron competidores o cuando los recursos se volvieron escasos. Pero la diferencia entre quienes fracasan y quienes prosperan radica en cómo manejan esos momentos. Alejandro aprendió a ver cada dificultad como un paso más hacia su crecimiento, y esa perspectiva se convirtió en su fuerza más grande. A lo largo de los años, su reputación se extendió más allá del pueblo. Personas de ciudades cercanas y de lugares lejanos acudían a su taller no solo por su habilidad, sino también por la inspiración que transmitía. Alejandro comprendió que la verdadera prosperidad no se mide solo en dinero, sino en el impacto que generas en la vida de otros. Su taller se transformó en un espacio donde los pensamientos prósperos se compartían y se multiplicaban. Además, Alejandro comenzó a escribir sus reflexiones y experiencias en libros y cuadernos que luego compartía con su comunidad. Cada página estaba llena de principios prácticos y reflexiones profundas. No existe fracaso, solo retroalimentación. Cada error es una oportunidad para mejorar y fortalecer la mente. Si quieres que tu vida cambie, cambia primero tus pensamientos. La mente entrenada es la clave de todo logro. La fuerza no está solo en el cuerpo, sino en la convicción de seguir adelante cuando todos los demás se rinden. La prosperidad no llega a quienes esperan, sino a quienes actúan con disciplina, coraje y visión. Un día, mientras Alejandro observaba a su equipo trabajando y escuchaba las historias de jóvenes que habían encontrado propósito y motivación en su ejemplo, sintió una profunda satisfacción. Comprendió que el poder de los pensamientos prósperos trasciende lo material, transforma vidas, genera comunidad y construye legados. No todo fue siempre fácil. Hubo crisis económicas, problemas familiares y momentos de incertidumbre.
Pero Alejandro había aprendido que cada desafío era una oportunidad para reforzar la mente, para practicar la perseverancia y para fortalecer la garra. Cada obstáculo superado era un testimonio de la fuerza que habita en todos los seres humanos cuando deciden no rendirse. Con los años, Alejandro también dedicó tiempo a ayudar a otros pueblos cercanos. Enseñaba cómo organizar sus negocios, cómo enfocar sus pensamientos hacia la prosperidad y cómo desarrollar disciplina mental. Su filosofía se resumía en 5 pilares que repetía constantemente: perseverancia, prosperidad, garra, coraje y fuerza. Aquellos que escuchaban sus enseñanzas comprendían que la verdadera riqueza no estaba solo en el dinero, sino en la capacidad de transformar los pensamientos en realidades. En los momentos más tranquilos, Alejandro recordaba su infancia y sus primeras noches de dudas y temores. Recordaba cómo, siendo joven, se sentaba frente a un cuaderno escribiendo sueños y afirmaciones, repitiéndose: «Lo que pienso, lo lograré». Ahora entendía que esa disciplina temprana había sido el cimiento de todo lo que había alcanzado. Su historia se convirtió en ejemplo para toda la región. Los padres empezaron a enseñar a sus hijos la importancia de los pensamientos positivos, la perseverancia y la fuerza interior. Los jóvenes comprendieron que el éxito no es cuestión de suerte, sino de la constancia en la mente y en la acción. Alejandro, que una vez fue un joven inseguro con pocos recursos, ahora era un símbolo de esperanza y motivación. Alguien que había demostrado, con hechos y resultados, que los pensamientos prósperos son el motor de cualquier logro. En el final de esta historia, Alejandro se encuentra de pie frente a las montañas de su infancia, recordando sus palabras de niño: «Algún día seré tan grande como estas montañas». Ahora comprende que la grandeza no se mide en riquezas, sino en la capacidad de transformar la mente y con ella la vida de muchos otros. Su mensaje es claro: no importa de dónde vengas, ni cuán grandes sean los obstáculos. Si entrenas tu mente en pensamientos de abundancia, perseveras ante la adversidad, actúas con garra, enfrentas los retos con coraje y sostienes tu camino con fuerza, todo es posible. El poder de los pensamientos prósperos es real. Lo que piensas, lo logras. Y así, Alejandro concluye su jornada con la certeza de que la mente es la semilla de la prosperidad, la perseverancia es el agua que la nutre, la garra es el sol que le da fuerza, el coraje es el viento que la impulsa y la fuerza interior es la tierra firme que sostiene todo crecimiento. Su vida, un testimonio de superación, inspira a quienes buscan transformar sueños en realidades. Los meses pasaron y lo que había empezado como un simple favor a su vecino se convirtió en un oficio respetado en toda la región. Alejandro, aquel joven que alguna vez había sentido que el mundo le cerraba las puertas, ahora era conocido como alguien capaz de resolver problemas que otros consideraban imposibles. Pero lo más importante no eran los ingresos que empezaba a recibir, sino la transformación interna que había experimentado. Cada motor que reparaba, cada cliente satisfecho, reforzaba su convicción de que los pensamientos prósperos se convierten en realidades palpables cuando se combinan con perseverancia y acción decidida.
Fue en esa etapa cuando Alejandro comprendió, de manera profunda, lo que significan 5 palabras que se convertirían en la brújula de su vida: perseverancia, prosperidad, garra, coraje y fuerza. La perseverancia un día, mientras trabajaba en la reparación de una máquina especialmente complicada, pasó más de 12 horas intentando resolver un fallo que nadie antes había logrado arreglar. El cansancio era intenso, las manos le dolían y la frustración amenazaba con derrumbarlo. Pero en lugar de rendirse, recordó sus principios. La perseverancia es mi mayor aliada. Si insisto lo suficiente, la solución aparecerá. Y así fue. Al amanecer del día siguiente, con los ojos rojos de tanto esfuerzo, Alejandro finalmente logró poner en marcha aquella máquina. El sonido del motor encendiéndose no solo significó un triunfo técnico, sino una confirmación de que quien persevera, vence. La prosperidad, a medida que su reputación crecía, también crecían sus ingresos. Alejandro decidió no gastar de inmediato en lujos innecesarios. En cambio, eligió reinvertir lo que ganaba en herramientas nuevas, en libros de aprendizaje y en cursos que le permitieran mejorar. Para él, la prosperidad no era solo acumular dinero, sino multiplicar sus capacidades para seguir creciendo. Pronto, otros jóvenes del pueblo empezaron a acercarse para aprender de él. Alejandro los recibía con generosidad, porque entendía que la prosperidad verdadera se comparte. Decía: si mi mente me ha traído hasta aquí, también puede ayudarte a ti. Lo que piensas determina lo que logras, y juntos podemos pensar en grande. La garra no, todas las historias eran de éxito inmediato. Hubo ocasiones en las que cometió errores, en las que un motor falló después de la reparación, o en las que un cliente desconfiado lo criticó sin razón. En lugar de dejarse vencer por esas experiencias, Alejandro mostró garra. Esa capacidad de levantarse tras cada caída, de no dejar que los golpes de la vida apagaran su fuego interior. Con el tiempo, entendió que la garra no es una cualidad que se hereda, sino que se construye con cada desafío enfrentado. Era como un músculo invisible que se fortalecía con cada batalla superada. El coraje Alejandro soñaba con algo más grande: montar su propio taller. Pero abrir un negocio en su pueblo era visto como una locura. Muchos le decían: confórmate con lo que tienes, no arriesgues, puedes salir mal. Sin embargo, Alejandro sabía que el coraje es la chispa que enciende los sueños. Con los pocos ahorros que había reunido y con la ayuda de algunos amigos que confiaban en él, alquiló un pequeño local. Era un espacio sencillo, con paredes desgastadas y un techo que necesitaba reparaciones. Pero para Alejandro, aquel lugar era el símbolo de que sus pensamientos prósperos estaban tomando forma en el mundo real. La fuerza, los primeros meses en el taller fueron duros. Había días en los que apenas llegaban clientes y las cuentas parecían superar los ingresos. Alejandro sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero en lugar de rendirse, decidió apoyarse en la fuerza interior que había cultivado a lo largo de los años. Se levantaba antes del amanecer, organizaba su taller, limpiaba cada rincón y se repetía frente al espejo: tengo la fuerza para lograrlo. La mente crea, la mente sostiene,
la mente prospera. Poco a poco, los clientes comenzaron a llegar. Al principio eran conocidos, luego vecinos, después personas de pueblos cercanos. La calidad de su trabajo y su actitud positiva hicieron que su nombre se expandiera más allá de las montañas que rodeaban su hogar. La mentalidad en acción un día, mientras observaba cómo su taller se llenaba de máquinas esperando reparación, Alejandro recordó aquel tiempo en el que apenas podía sostenerse con pequeños trabajos. La diferencia no había estado en la suerte ni en circunstancias externas, sino en su mentalidad. Comprendió que los pensamientos prósperos no son frases vacías, sino mapas internos que guían cada decisión, cada acción y cada resultado. Y así, en medio de aquel taller que vibraba con el sonido de motores y herramientas, Alejandro pronunció una frase que se grabó en la memoria de todos los que lo escuchaban. Si quieres una vida de prosperidad, empieza por entrenar tu mente. Lo que piensas determina lo que logras. Los pensamientos son las semillas de tu destino, y tu destino florece cuando eliges sembrar perseverancia, garra, coraje y fuerza en tu interior. En ese instante, Alejandro no solo había construido un negocio, había construido un legado, el ejemplo vivo de que una vida transformada comienza siempre en la mente. Los años pasaron, y lo que en un inicio fue un taller pequeño, se transformó en un centro reconocido en toda la región. Alejandro ya no era solo un mecánico, era un líder, un maestro y un ejemplo de lo que significa vivir con pensamientos prósperos. Había formado un equipo de jóvenes a quienes les enseñaba no solo el oficio, sino también la filosofía que lo había llevado hasta allí. Cada mañana, antes de empezar la jornada, reunía a su equipo y les decía: recuerden, lo que pensamos se convierte en lo que vivimos. No importa qué tan difícil sea el reto de hoy, lo enfrentaremos con perseverancia, con garra, con coraje y con fuerza. Esa es la verdadera prosperidad. No solo el dinero, sino la capacidad de transformar lo imposible en posible. Sus palabras no eran discursos vacíos, eran la síntesis de años de lucha, de sacrificios, de noches en vela y de sueños sostenidos con firmeza. Cada línea de su rostro mostraba que la prosperidad no era un regalo del azar, sino el fruto de una mentalidad cultivada con disciplina. Un día, Alejandro fue invitado a dar una charla en la ciudad más cercana. Lo que había empezado como la historia de un joven con pocos recursos, ahora se había convertido en inspiración para cientos de personas. El auditorio estaba lleno, y muchos esperaban escuchar la fórmula mágica de su éxito. Alejandro subió al escenario, miró a la multitud y con voz serena pronunció: no hay fórmulas mágicas, hay algo más poderoso que cualquier circunstancia externa: nuestros pensamientos. Cuando entrenamos la mente para enfocarse en la prosperidad, todo en la vida empieza a alinearse. Yo no nací con privilegios, pero nací con algo que todos ustedes también tienen: la capacidad de elegir qué pensar. Y lo que piensas determina lo que logras. El silencio fue absoluto. Cada palabra resonaba como un eco en los corazones presentes. Entonces continuó: la perseverancia fue mi camino cuando las cosas parecían imposibles. La prosperidad fue mi visión cuando los recursos eran escasos.
La garra me sostuvo cuando los fracasos me golpeaban. El coraje me impulsó a tomar decisiones arriesgadas. Y la fuerza me levantó cada vez que sentí que no podía más. Estas 5 virtudes están dentro de cada uno de ustedes. No necesitan buscar afuera lo que ya poseen en su interior. La gente lo aplaudió de pie, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una sonrisa de esperanza. Alejandro comprendió en ese momento que su misión iba más allá de reparar máquinas. Su verdadero propósito era reparar creencias limitantes y mostrar que los pensamientos son la llave de la prosperidad. A partir de entonces, Alejandro dedicó parte de su tiempo a escribir sus experiencias en un diario que compartía con su comunidad. En él plasmaba enseñanzas como estas: cada pensamiento es una semilla. Siembra pensamientos de miedo y cosecharás dudas. Siembra pensamientos de prosperidad y cosecharás abundancia. La perseverancia es el puente invisible entre tu presente y tu futuro. No lo abandones antes de cruzarlo por completo. La garra no significa no caer, sino levantarse una vez más, incluso cuando nadie cree que lo lograrás. El coraje no elimina el miedo, lo transforma en combustible para avanzar. La fuerza verdadera no está en los músculos, sino en la mente que se niega a rendirse. Cada reflexión era recibida con gratitud, y muchas personas comenzaron a aplicar estos principios en sus propias vidas. Agricultores, estudiantes, comerciantes, amas de casa. Todos entendían que el poder de los pensamientos prósperos no era un privilegio reservado a unos pocos, sino una herramienta al alcance de todos. Con el tiempo, Alejandro vio florecer algo aún más grande que su taller o sus logros personales. Vio florecer una comunidad entera que había aprendido a pensar en grande. Lo que antes era un pueblo resignado a las limitaciones, se convirtió en un lugar de oportunidades, porque cada persona comenzó a creer que lo que piensas determina lo que logras. Alejandro, mirando las montañas que habían sido testigo de su infancia, recordó las palabras que solía repetirse de niño: «Algún día seré tan grande como ellas». Y comprendió que había cumplido su promesa, no porque hubiera acumulado riquezas materiales, sino porque había crecido en espíritu, en mentalidad y en propósito. Su mensaje final era claro y profundo. No importa de dónde vengas ni qué obstáculos enfrentes, si entrenas tu mente en pensamientos de prosperidad, perseveras ante la adversidad, actúas con garra, enfrentas los retos con coraje y sostienes tu camino con fuerza, todo es posible. Lo que piensas, lo logras. La mente es la semilla de tu destino y tú decides qué florecerá en tu vida. Y así, Alejandro se convirtió en un ejemplo eterno de que la verdadera riqueza no es material, sino mental y espiritual. Su vida demostró que los pensamientos prósperos son la base de cada logro y que la perseverancia, la garra, el coraje y la fuerza son los pilares que sostienen cualquier sueño. Si este viaje dentro de ti, este despertar del alma, resonó de alguna manera, te invito a quedarte un momento más aquí, a dejar que estas palabras sigan vibrando en tu interior. Y si quieres acompañarnos en más exploraciones como esta, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido que nutra tu alma
y despierte tu conciencia. Además, en la descripción encontrarás recursos, lecturas y reflexiones que te ayudarán a profundizar en este viaje interior. Date la oportunidad de sumergirte en ellos, porque cada palabra, cada símbolo, puede ser un espejo que te muestre algo nuevo sobre ti mismo. Gracias por estar aquí, por permitir que estas ideas resuenen dentro de ti. Y recuerda, lo que el alma reconoce nunca muere, solo se transforma y sigue acompañándote.